Los tejidos importantes para almacenar energía es el tejido adiposo y el hígado. El tejido adiposo, o también llamado tejido graso, almacena triglicéridos. Las células grasas o los adipocitos son fibroblastos modificados que almacenan de 80 a 95 triglicéridos. Las principales funciones del hígado en el metabolismo lipídico es descomponer los ácidos grasos en compuestos más pequeños, sintetizar triglicéridos principalmente a partir de los hidratos de carbono, de las proteínas, y también sintetizar otros lípidos a partir de los ácidos grasos. El hígado almacena grandes cantidades de triglicéridos durante las primeras fases del ayuno o en la diabetes mellitus o en cualquier otro estado donde se use rápidamente la grasa en lugar de los hidratos de carbono para obtener energía. En condiciones fisiológicas, el total de triglicéridos en el hígado está determinado por la tasa global de su utilización. Ahora veremos el equilibrio energético. Si una persona consume mucho alimento, el aporte energético excede de forma continua el gasto. Casi todo ese exceso se deposita en forma de grasa y se acumula en nuestro cuerpo, y eso hace que aumente el peso corporal. Al contrario, si el aporte de energía no basta para satisfacer las demandas metabólicas del organismo, como es en el caso de la anorexia o bulimia, se pierde masa corporal, y esto hace que nuestro organismo se ponga en un estado de inanición. Hay que mantener un equilibrio adecuado de los alimentos para proveer a todo nuestro cuerpo lo necesario para las rutas metabólicas. Existen métodos para determinar el consumo metabólico de las grasas. Uno de estos es el cociente respiratorio. Este es la relación entre el producto de dióxido de carbono y la utilización de oxígeno y sirve para estimar el consumo de grasas. Cuando se oxidan las grasas en las células corporales, se forman 70 moléculas de dióxido de carbono por cada 100 de oxígeno consumidas. Por lo tanto, esto quiere decir que el cociente respiratorio de las grasas metabolizadas se aproxima a 0.7. La eliminación del dióxido de carbono por los pulmones dividida por la inhalación de oxígeno en ese mismo periodo se conoce como cociente de intercambio respiratorio. Ahora, por último, veremos la regulación de la ingestión de alimentos. Nos vamos a enfocar en las grasas. Como hemos visto, si aumenta el consumo de estas grasas, el individuo va a guardar mucha grasa en tejido adiposo, y si no consume, pues puede llegar a fallecer. Es por eso que debe de haber una regulación en nuestro organismo que nos diga cuándo comer y cuándo dejar de comer. Es por eso que el organismo tiene muchísimos y poderosísimos sistemas de regulación fisiológica que ayudan a mantener un aporte energético adecuado. El apetito es el deseo de alimento y ayuda a determinar la cantidad de alimentación. Si la búsqueda de alimentos sufre efecto, aparece una sensación de saciedad. Todas estas sensaciones dependen de factores ambientales y culturales y también de elementos fisiológicos. El hipotálamo aloja centros de hambre y de saciedad. Los núcleos laterales del hipotálamo se consideran el centro de la alimentación y en cambio los ventromediales son el centro de la saciedad. Si se estimula el núcleo lateral, va a haber una hiperfagia, es decir, va a haber un apetito voraz. Y si se estimulan los núcleos ventromediales, va a haber una afagia, o sea que como va a haber mucha saciedad, el individuo no va a tener necesidad de comer. Si los núcleos laterales por alguna razón se destruyen,
va a provocar que se anule el deseo del alimento, y si los núcleos ventromediales se destruyen, va a ocasionar una obesidad extrema. El hipotálamo recibe señales nerviosas del tubo digestivo que aportan información sensitiva acerca del llenado gástrico. También recibe señales químicas de los nutrientes de la sangre que indican la saciedad. Recibe también señales de hormonas gastrointestinales y también de hormonas liberadas por el tejido adiposo. También recibe señales de la visión, olfato y gusto que modifican la conducta alimentaria. Hay neurotransmisores y hormonas que regulan la alimentación que influye en los centros de saciedad del hipotálamo. Cuando se disminuye la alimentación, quiere decir que es anorexigénico. Y ejemplos de esto es la hormona estimulante alfa de los melanocitos, la leptina, serotonina, noradrenalina, hormona liberadora de coritropina, insulina, colecisticinina, péptido parecido al glucagón, péptido YY. Y si estimula la alimentación, quiere decir que es orexígena. Unos ejemplos de esto es neuropéptido Y, proteína reguladora de agouti, hormona secretadora de melanina, endorfinas, cortisol, grelina, aminoácidos, glutamato y ácido alfa-aminobutarínico. Y también los endocannabinoides. Hay factores reguladores de la cantidad de alimentos consumidas. Hay una regulación intermedia y una regulación tardía. Para empezar, vamos a hablar de el llenado gastrointestinal. Es aquel que inhibe la alimentación. Cuando el tubo digestivo se distiende, sobre todo el estómago y el duodeno, hay señales inhibitorias que hacen que la alimentación ya no se dé. Eso lo hace por medio de la vía vagal. Hay factores hormonales gastrointestinales que también suprimen la alimentación. Por ejemplo, la colecisticinina, liberada fundamentalmente en la respuesta a la entrada duodenal de grasas y proteínas. Activa receptores de los nervios sensoriales del duodeno para enviar mensajes al encéfalo por medio del nervio vago que contribuyen a la saciedad, y así es como dejamos de comer. La duración de esta hormona es breve y la administración crónica no tiene efecto por sí sola. Actúa principalmente para no ingerir un exceso de alimento. El neuropéptido YY se secreta en todo el tubo digestivo, pero particularmente en el ilion y en el colon. La concentración sanguínea asciende hasta alcanzar el máximo de 1 a 2 horas después de comer. Y cuando éstas aumentan tras ingerir una comida rica en grasas, hace que se inhiba la alimentación. La presencia de alimento en el intestino hace que éste secrete el péptido parecido al glucagón, que a su vez aumenta la producción y secreción de insulina en los islotes pancreáticos. Eso hace que también el péptido parecido al glucagón y la insulina supriman el apetito. Ahora vamos a hablar de la estimulación de la alimentación. Hay una hormona que se llama grelina. Esta es liberada sobre todo por las células oxíntecas del estómago, pero también en menor medida por el intestino. La grelina aumenta durante el ayuno, alcanza el máximo justo antes de comer y disminuye enseguida después de la comida. La administración de grelina aumenta la ingestión de alimentos en los estudios con animales, lo que respalda su posible función como hormona orexígena. Regulación intermedia y tardía. Si un animal ayuna durante mucho tiempo y luego se le ofrece una cantidad limitada de alimentos, consumirá volúmenes muy superiores a los del otro animal que siga una alimentación normal. En cambio, un animal alimentado a la fuerza durante varias semanas tomará muy poco alimento si se le deja actuar con libertad. Por consiguiente, el mecanismo de control alimentario del cuerpo está guiado por el resto nutritivo. Estas teorías
nos dicen que si incrementamos la glucemia, aumenta la velocidad de descarga de las neuronas glucorreceptoras del centro de la saciedad de los núcleos ventromediales y paraventriculares del hipotálamo. Y asimismo se reduce de manera simultánea la descarga de las neuronas glucosensibles del centro del hambre. También existe la teoría de la regulación térmica y del consumo de alimentos. Se dice que con el frío tiende a alimentarse más y si se expone al calor reduce la ingesta calórica. Esto se debe a la interacción de los sistemas reguladores de la temperatura y de la alimentación dentro del hipotálamo. Los estudios en seres humanos y animales de experimentación indican que el hipotálamo vigila el depósito energético a través de las acciones de la leptina, una hormona peptídica liberada desde los adipocitos. Se aumenta la cantidad de tejido adiposo, los adipocitos sintetizan más leptina, que se libera a la sangre. La leptina llega al encéfalo, atraviesa la barrera hematoencefálico mediante disolución facilitada y ocupa los receptores de leptina de numerosos lugares del hipotálamo. La estimulación de los receptores ponen en marcha multitud de acciones que reducen el depósito de grasa. Por ejemplo, la menor producción por el hipotálamo de sustancias estimuladoras del apetito, la activación de las neuronas con liberación de alfa-MSH, la mayor producción por el hipotálamo de sustancias como la hormona liberadora de corticotropina que reducen la ingestión de alimentos, la hiperactividad simpática que aumenta la tasa metabólica y el consumo energético y la reducción de la secreción de insulina por las células beta del páncreas, con lo que disminuye el depósito energético. La leptina constituye un medio esencial por el que el tejido adiposo indica al cerebro que se ha depositado ya suficiente grasa y que debe dejar de comer alimento. Puesto que los valores plasmáticos de leptina aumentan en proporción con la obesidad, algunos fisiólogos creen que la obesidad se asocia a una resistencia a la leptina. Los receptores de leptina o las vías de señalización posteriores que suelen activar a la leptina pueden ser resistentes a la activación por la leptina entre las personas obesas porque éstas siguen comiendo pese a los altos valores de leptina. Esta fue la bibliografía que ocupé para hacer este video. Muchas gracias por su atención.